Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Palique Divulgativo. Bienvenidos al episodio número 57. Estamos una semana más aquí en este podcast. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, como siempre. De verdad que si los oyentes ya saben lo que decimos, que no somos nada. En primer lugar, hoy tenemos a Rafael Suárez, biólogo, profe de cabecera. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo va todo? Pues buenas noches, Dani. La verdad que bien, con muchas ganas de estar aquí, de tener un paliquito más, que iba a estar cargado de cosillas interesantes. Y nada, también con ganas, porque al último, por desgracia, no pude participar. Y después de Semana Santa, pues ya veía ahí un gusanillo de palique. Pues sí, porque llevamos 2 semanas sin programa, ha estado bien el descansito, pero bueno, hay ganas de una charlita. Y por ello tenemos hoy también a Adrián Flores, ambientólogo y pajarero. ¿Qué tal la semana? Bueno, ¿qué tal las 2 semanas, Adri? Bien, bien, la verdad que entretenidas, ¿no? Pero para bien. Nada, yo he estado igual, hasta arriba. Yo creo que todos estamos un poco hasta arriba, igual que nuestro invitado de hoy, Adrián Melonraña. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo va todo? Cansado, pero encantado de estar aquí, la verdad. Qué guay, pues esperemos que disfrutes el programa. Y nada, para quien no lo conozca, Adrián es graduado en biología y máster en biodiversidad terrestre por la Universidad de Vigo. Se ha especializado en hongos, como él mismo dice, es un intento de micólogo. Vamos a hablar mucho de setas y de hongos hoy aquí en este programa. Y además es profesor del programa universitario de mayores de la misma Universidad de Vigo, donde da asignaturas como usos de las plantas en Galicia o hongos, usos en la cultura gallega. También es docente en varios talleres en esta misma universidad sobre identificación de setas y árboles, además de ser socio de la Sociedad Ibérica de Micología y vicepresidente de Jóvenes por la Botánica Española. Adrián, un placer tenerte aquí. Esperamos que disfrutes mucho de esta tertulia y con esto y realizada esta breve presentación, pasamos a lo que viene siendo el contenido del programa, ese nudo, ese desarrollo. Mi espalda, tu cuerpito moreno, tu estrella de mar me tienen loco, mamá. Los volcanes se duermen, los volcanes se duermen, los volcanes se duermen, los volcanes se duermen. Cuando estamos... Bueno, las primeras semanas, perdón, hoy estoy especísimo. La primera pregunta que solemos hacer a todos los invitados es ¿por qué estudiaste lo que estudiaste? ¿Por qué biología? ¿Y por qué luego ese interés en la micología? Podría hacérmelo interesante, pero casualidad pura y dura. O sea, yo, de hecho, ni siquiera tenía claro que quería hacer biología. O sea, me gustaba mucho la historia también. Entré en biología un poco porque, bueno, pues por casualidades y acabé en los hongos un poco también por lo mismo, porque yo no, antes de empezar a trabajar con ellos prácticamente no sabía nada de ellos, ni los había visto en el campo, nunca me había parado, o sea que casualidad, todo, casualidad tras casualidad. Me encanta. No eres el primer invitado que se ha metido en su carrera y luego se ha especializado por pura casualidad, porque es como, bueno, te metes ahí, descubres que te gusta, tal, sigues y al final pues acabas ahí, o sea que qué guay. Sí, a mí me llamaba la atención, tenía la curiosidad esa es decir, el mundo de los hongos que es tan interesante, tan súper, ultra, mega complejo. Claro, yo tenía la duda viéndote, porque la verdad que gente especializada en micología, en hongos y demás, no es lo más abundante dentro de la biología, la verdad. Y tenía esa curiosidad de, ¿siempre te habían llamado la atención desde pequeñito? ¿Fue más dentro de la biología? Cuando empezaste ahí ya dijiste, yo, pues esto está interesante, esto está guapo. Qué va. De hecho, a ver, en general, ya dentro de los biólogos, si una clase pues son 100 personas que se quieran dedicar o que les interese, por ejemplo, la botánica, es un porcentaje muy pequeñito. Y ya de ahí meterte en micología, pues o no hay, o el porcentaje todavía es más pequeño. Yo no tenía ni idea de hongos. O sea, realmente fue porque entré en un taller que hacían en la universidad de cultivo y me pareció, dije, mira qué interesante. Y ahí fue donde conocí a mi mentora, a Marisa Castro, y
y fue un poco rodado de ahí. Pero eso, casualidad tras casualidad, yo no tenía ni idea. Me empecé a enamorar de los hongos mucho más adelante. Ya cuando estaba metido en el meollo ya me di cuenta de que no podía escapar de ahí. Me encanta Yo la creo que reflexión también, ya. que también tiene que ver, creo, con el tema de que hay poca divulgación a los primeros niveles, ¿no? Digamos, colegios e institutos sobre ese tema, igual que sobre otras ramas o, sí, bueno, otras especialidades de la biología. Sí hay más conocimiento, por lo menos a nivel, eso, usuario, ¿no? Sí es verdad que se echa un poco en falta, ¿no? De este grupo en concreto, esta especialidad, en etapas más pequeñas, ¿no? Sí, de hecho, a ver, yo alguna vez he dado alguna charla en colegios y cosas así, y sí es verdad que notas que hay una falta de divulgación, a ver, pero tampoco eso se le puede pedir peras al horno, quiero decir, no... Si yo como profesor, si fuera profesor de un colegio, tuviera que diseñar algún plan de estudios y tuviera unas horas X para dar biología, que normalmente son pocas, yo probablemente tampoco me centraría tanto en los hongos, ¿no? Pero sí es verdad que se echan falta un poquito porque realmente forman una parte importante de nuestras vidas. Aquí, es que me acabo de acordar ahora, no sé si Rafa se acuerda del nombre. Aquí había una profesora, todos los años la Facultad de Biología hacía unas jornadas micológicas donde pues se recolectaban un montón de especies, se ponían en la puerta, o sea, digamos en el hall de la facultad y se hacían pues visitas con institutos, con colegios, etcétera. Y luego además eso estaba abierto para que quien quisiera ir pudiera ir a verlo de forma totalmente gratuita. Sé que, por lo que me han contado, era por, digamos, la labor que hacía sobre todo una profesora, una micóloga que había en el departamento, y tras jubilarse, pues, como se veía venir, desaparecieron las jornadas, ¿no? Entonces, no sé si Rafa se acuerda del nombre de la profesora, porque lo tengo en la cabeza, pero ni idea. Es que yo, bueno, aprovecho en lo que Rafa conecta. Yo, por ejemplo, yo fui en su momento, yo creo que fui 2 años cuando estaba en el instituto, porque mi padre es biólogo y le encanta las setas, o sea, el mundo hongo le encanta, aunque él es biólogo marino especializado, pero bueno, hobbies tiene la gente. Y me llevó un par de años y es que es una exposición espectacular, o sea, veías unos ejemplares que eran bastante importantes y creo que esa labor es una pena que se haya perdido porque es lo que dice Adrián, por ejemplo, el tema de que en colegios, pues obviamente, si ya las horas de ciencias, las de biología si las horas de ciencias son pocas, las de biología son menos, y obviamente no te vas a centrar a hablar en específico de los hongos, pero este tipo de eventos más, vamos a decir, más públicos, más abiertos a la gente, se podrían publicitar más, porque es verdad que las jornadas micológicas yo me enteraba por mi padre, básicamente. Pero se echa un poco en falta ese run run de decir, mira, se puede hablar de esto y hay estas cosas. Bueno, pues, siguiendo un poquito con el tema de formación, tú también, al igual que, pues, 3/4 de este podcast, hiciste un máster en biodiversidad terrestre. Lo que pasa es que, si bien nosotros especializamos más en islas, queríamos saber un poco si fue aquí un poco en este máster, te llamó más la atención el tema de los hongos, fue ahí donde te centraste más, o como cuentas es a raíz del curso este y ya está, o aprovechaste el máster, digamos, de cierta manera también para indagar un poquito más en el mundillo. No, a ver, yo empecé a trabajar con hongos aproximadamente, diría que en segundo de carrera, a lo mejor primero de carrera ya, porque yo ya inmediatamente este curso que comentas lo hice en primer año y yo ya inmediatamente me puse en contacto con Marisa, que era profesora de botánica, y le escribí algo así como, oye, puedo estar en el laboratorio aprendiendo aunque sea limpiando cacharros, o sea, eso le dije así. Y ya me acogió desde el primer momento. Realmente cuando llegué al máster ya venía bastante rodado y por desgracia en el máster no tuve docencia en hongos. La que tuve fue muy poquita y en grupos que nunca había trabajado de hongos microscópicos.
microscópicos, perdón. Así que digamos que ya me venía de antes. Yo es que me quiero meter en el tema porque, bueno, todo el mundo ha sabido la serie que ha salido hace relativamente poco. Vamos a aprovechar un poco el tirón de The Last of Us porque esto luego no me acuerdo cómo... Bueno, cuando tú en el buscador... Joder. ¿Cómo se llama cuando una cosa está bien posicionada en un buscador de Google? El SEO. El SEO. El SEO. Era lo que quería. Esto para el SEO ayuda mucho, no nos vamos a engañar. Pero aparte de que el tema me interesa, porque yo es verdad que la serie, no he jugado el videojuego, la serie he visto, creo que he visto muy poco, vamos a decir nada, no voy a mentir, todavía no me he puesto con ella, no tengo tiempo. Pero el tema de lo que se basa, que es estos hongos cuyo nombre no me acuerdo, Ophiocordyceps, si no me equivoco. ¿Nos puedes contar un poco? Porque vamos a entrar en materia, creo que puede estar muy guapo ese asunto. A ver, yo tampoco voy a mentir, tampoco no he visto la serie, o sea, sé de qué va. El juego tampoco no lo he jugado, lo tengo ahí pendiente. Siempre he querido jugarlo, pero nunca he tenido la oportunidad. Pero sí sé de qué va la cosa. Y sí, es muy curioso porque normalmente cuando piensas en las historias de zombies y de toda digamos, cliché audiovisual, siempre recurren a lo mismo, a virus o alguna vez a lo mejor a una bacteria, alguna cosa así, pero nunca piensan en los hongos. Y es curioso porque sí es cierto que existe algunos hongos en los que se inspiran en la serie, que digamos hacen algo que podría recordar a la zombificación. Entonces es muy interesante en ese sentido. Yo recuerdo enterarme de la existencia de los Cordyceps por un documental de la BBC donde se ven las hormigas. No me acuerdo cuál era exactamente. Creo que es Planeta Tierra, alguno referido a islas. No me... Sí, creo que sí. Sí, exacto. Creo que sí. O no recuerdo si era en Sudamérica. Sudamérica, seguramente. Sí. Sudamérica, sí. Pero no sé, Yo o creo que sea, sí. digamos, las imágenes ya de ese documental eran una locura, ¿sabes? Y luego cuando te pones a indagar en plan curioso, ¿sabes? Que tampoco he buscado información a fondo, es como, o sea, es una locura completa, pero completa, ¿eh? O sea, es zombificación en estado puro. De hecho, yo recuerdo en mis prácticas, en una clase de primero de bachillerato, explicando los distintos reinos y demás, para hablar de hongos, puse imágenes, las hormigas zombies, ustedes saben que las hormigas zombies existen, no sé qué, le puse el fragmento ese, de hecho, de Planeta, creo que era Planeta Tierra, no recuerdo bien. Pero claro, ellos flipando, los chicos, pero esto cómo puede ser posible, y esto nos puede pasar a nosotros, no sé qué, o sea, se adelantaron a The Last of Us, la verdad, aunque de eso tampoco hace tanto tiempo, eso hace 2 años, The Last of Us, creo que de 2013 o así, pero que sí que le surgió la dudilla de, oye, esto nos podría pasar a nosotros. Entonces, a ver, es un asunto súper interesante y de cara a divulgar y sobre todo a llamar la atención del gran público, por ejemplo, es un buen tema para introducir, por así decirlo. Hombre, normalmente la gente alucina y, a ver, con razón. Lo que pasa es que también es verdad que muchas veces se exagera el caso real o muchas veces bien porque interesa, porque al final intentas hacer una historia que sea cautivadora, pero es que tampoco realmente se sabe tanto de estos hongos, entonces hay que rellenar los huecos siempre de alguna manera pero sí, o sea, realmente es una cosa que yo también cuando la descubrí, que fue hace bien poco, también me quedé bastante impactado y creo que también fue por ese documental además, el mismo. Es que por eso, a la gente que nos está escuchando, bueno, y que no sepa un poco el funcionamiento de esto, busquen Ophiocordyceps en internet, o sea, les va a salir el vídeo de YouTube clásico del hongo infectando a una hormiga y vamos a andar hasta un punto alto para esparcir las esporas. O sea, es cómo la naturaleza evoluciona para lograr esos mecanismos, ¿sabes? De
De decir, mira, pues me voy a aprovechar de ti, voy a subir hasta aquí arriba y voy a ir a lo mío. Pero me parece una especificación tan grande y al final es que hay una duda que me acaba de surgir ahora. ¿El fenómeno zombie habrá surgido a partir de ver, o sea, el hecho de fenómeno zombie como género, en general, tanto literatura como películas, todo eso, ¿tendrá su origen este hongo o serán dos cosas independientes que casualmente lo han confluido? O sea, yo lo dejo caer. No vamos a dar la respuesta correcta porque creo que aquí ninguno va a saber cuál es el origen del fenómeno zombie. Si hay alguien de los oyentes que lo quiere dejar en comentarios, está invitado. Pero si quieren un poco, ¿qué impresión les da a ustedes? Pero, ¿te refieres a fenómeno zombie, rollo de la cultura? Sí, la cultura zombie, popular? o sea, el concepto zombie, muerto viviente. Hombre, a ver, yo me imagino que serán historias más bien como tirando a la antigüedad medieval y tal, que supongo que habrían historias así tipo de miedo, de que en vez de que viene el coco, pues que se levantan los muertos, no sé. Si tendrá algún tipo de realidad subyacente de algún comportamiento de esto. A ver, algún es tipo que tú desde fuera no sabes qué le está pasando a esa hormiga, ¿sabes? Entonces yo creo que ese conocimiento es bastante reciente como para que esté vinculado con todo el fenómeno este zombie y todo. Mi opinión, vamos. Sí, porque aparte, realmente, en organismos que a la gente le llama la atención, organismos más complejos, sí que hay parásitos y demás que igual te hacen cambiar un poquito el comportamiento, pero no hasta el punto de convertirte en anularte la voluntad completamente o anularte los instintos. A ver, yo ahora mismo me estaba acordando del ejemplo, porque es que lo más guay de todo esto es que no se da solo en un grupo, es decir, no hay solo hongos zombificadores, sino también hay, por ejemplo, platelmintos momificadores, iba a decir momificadores, que también estaría guapo, También, eso daría para una serie. Te sale la venda automáticamente. Estaría guapo. Platelmintos zombificadores que actúan en caracoles, por ejemplo, que les hacen una movida en los tentáculos de los ojos para atraer la atención de las aves y anular por completo el comportamiento. Y si no me equivoco, también hay en cucarachas. No recuerdo exactamente con qué organismo que era el que provocaba ese comportamiento. Pero ver este tipo de estrategias en grupos tan distintos, la verdad que a mí me parece una pasada, honestamente. A ver, yo creo que... A ver, yo estoy ahí un poco con mi tocayo, en que probablemente, si pensamos en cultura zombie, seguramente venga de mucho antes. Y además, yo qué sé, o sea, habría que preguntar a un antropólogo, ¿no? Pero a mí me hace pensar en eso, en historias bíblicas de, yo qué sé, el juicio final, se van a levantar los muertos, cosas así, ¿no? Realmente, de este hongo concretamente, ¿no? O de este tipo de organismos que tienen algún tipo de actuación en este sentido, yo creo que realmente es muy reciente el conocimiento que tenemos de ellos, y realmente hasta el surgimiento de Internet, como lo conocemos hoy en día, que todos nos podemos enterar de todo, pues realmente fuera de 4 puntos muy concretos del globo, yo creo que la gente ni se enteraría de que eso pasa o de qué es eso siquiera. Y es que, bueno, Adri y yo hemos pensado lo mismo. Estábamos pensando. No lo digas. Entonces, que no, seguro, no es que no sé si decirlo, tío, porque a ver, a es ver, verdad. lo puedes decir aquí, lo puedes cortar luego si quieres. Mira, lo voy a decir y lo voy a dejar porque nuestros oyentes saben que esto es ironía y que nosotros en el respetamos. O sea, aquí hay respeto, ¿vale? Entonces, claro, Jesús técnicamente es un zombie. Perdón. Bueno, corramos un tupido velo y sigamos hablando de hongo, por favor. Es que lo estaba pensando. Y bueno, Adri dijo que sí tenía Cordyceps, lo cual yo creo que puede ser un poco peor. No creo. No, y bueno, ahora volviendo a mi pregunta del debate, lo estaba pensando. Bueno, Adri, porfa, ¿qué querías decir? No lo voy a decir. Vale, ok, vale. Pues nada, yo es verdad que cuando planteé lo del fenómeno zombie, sí que estaba pensando en zombie más bien al estilo americano de le faltan cachos, está medio moribundo, medio
podridos. Pero claro, que el concepto zombie al final es un muerto viviente, y relacionando con lo de Jesús al final, el tema de la resurrección y de la vuelta de los muertos y todo eso, es verdad que es lo que dice los dos Adrián, que ha estado presente durante toda la historia de la humanidad, casi siempre. Entonces, bueno, pues es la opción más plausible. ¿Sería bonito que hubiese surgido a partir del hongo? Sí. Pero, aplicando una baja de Occam, vamos a quedarnos con la otra explicación. Bueno, que realmente no serían zombies desde el punto de vista de te mueres y revives, sino más bien sería una especie de control mental muy turbio, eso sí es verdad, muy, muy turbio. Pues claro, el organismo muere después, al final, realmente, cuando ya se ha cumplido la misión del parásito, ¿no? Que es, al final, reproducirse, a efectos prácticos. O sea, no sería un zombie, sino un control dominio mental, podríamos llamarlo así. Sí. A ver, realmente lo que ocurre, quiere decir, el hongo realmente lo que ocurre es que la hormiga, cuando digamos se ve infectada por el hongo, se ve alterado el comportamiento, pero la hormiga no muere. Realmente lo que al hongo tampoco le interesa que se muera la hormiga rápido. Lógicamente el hongo necesita pues un tiempo para desarrollarse dentro del insecto o del animal, del artrópodo del que se esté alimentando. Y realmente es esa fase final de su ciclo en la que la alteración del comportamiento del hospedador lo lleva a, pues en el caso, por ejemplo, de las hormigas, de buscar una rama alta, una planta que sea muy alta y quedarse ahí hasta morir. Y entonces ahí es cuando el hongo ya se puede, digamos, reproducir. Produce su cuerpo fructífero, su seta, y ahí es donde ya se puede reproducir, por así decirlo. Pero no lo matan, desde luego. A mí hay una cosa que me llama... Bueno, que justamente acabo de caer. El hecho del organismo... Claro, porque cuando pensamos en hongos, cuando el público en general piensa en hongos, yo primero, lo que se nos viene a la cabeza es una seta. Es decir, pensamos en Toad. Esto es un saludo a Víctor, que puso el tweet, pero no ha podido estar hoy. Entonces pensamos en setas, lo normal. Pero claro, que el hongo es mucho más, porque el organismo que hay en lo más clásico, por debajo es mucho mayor, ¿no? ¿Cómo es ese hongo? Bueno, aunque has hablado antes de hongos microscópicos, entonces, que no son solo setas, vamos. No, a ver, de hecho, bueno, ahora que lo has dicho, justo cuando estaba hablando, usé, digamos, el término, la palabra mágica, ¿no? De cuerpo fructífero. Si tuviéramos que hacer una analogía muy vasta, muy grosso modo, para andar por casa, el hongo sería pues un manzano y la seta sería una manzana. O sea, lo que normalmente pensamos cuando pensamos en hongo, que pensamos en la seta, pues realmente es una estructura que utiliza el hongo para reproducirse, como si fuera fruto, entre comillas, pero realmente, aparte de que es una estructura que no está ahí siempre, es efímera, no es el organismo, digamos, corriente, el que está siempre ahí. No lo vemos muy habitualmente. Es una masa de células en forma de cordones que normalmente pues no la podemos ver porque está pues debajo de la tierra, pues dentro de un tronco, no podemos verla. Pero realmente el organismo es mucho mayor. O sea, algunos incluso se sabe que pueden alcanzar tamaños considerables. Sí, es como el meme del iceberg, pero pasado a lo que es un organismo vivo. Que, claro, la gente se piensa que es la setita tan bonita que ve, que igual, bueno, igual luego la coge y se la intenta comer. Eso ya hablaremos más adelante. Pero claro, el organismo es algo que puede ser bastante grande. Y es lo que mucha gente ignora. Yo creo que debajo de ahí hay mucha IFA por cortar, vamos a decirlo así. Sí, justo. De hecho, había salido un artículo hace años, bueno, hace años tampoco, fue en 2018 creo, de la British Microbial Society o algo así, que fue muy, muy polémico, bueno, sigue siendo muy polémico, porque mucha gente lo utiliza como ejemplo porque es muy impresionante, y es que habían descubierto, decían, ¿no?, al
al organismo más antiguo y más grande del planeta, y que era un hongo. Y bueno, pues era un trabajo científico, y básicamente resulta que era un hongo, ¿no? Que se llama Armillaria, y habían, digamos, medido que el tamaño de ese hongo en el suelo, el del organismo como tal, era de no me acuerdo ahora de la medida, ¿vale? Pero como 60 campos de fútbol, una cosa así. Que lógicamente, pues es polémico porque pues, no tiene por qué ser así exactamente, pero bueno, nos da una idea también de lo que realmente hay ahí debajo de nuestros pies y no lo sabemos. No sé qué me está dando más mal rollo, si el Cordyceps o el hecho de la frase de estar debajo de nuestros pies y no lo sabemos. Es como, hostia. Ha sonado un poco como la venganza del reino fungi. Bueno, y hay ejemplos peores. Sí, que enlazando con la serie, que esto es, yo creo que en cierto sentido un poco de exageración. A ver, no quiero entrar en spoiler, ¿vale? Pero voy a decir un detalle que es mínimo y que no afecta a la trama ni va a desvelar absolutamente... Bueno, desvela un poquito, pero no yo creo que no es importante bajo mi punto de vista. En un momento dado, a ver, yo creo que es de conocimiento general que la serie va de hongos, ¿vale? Va de Cordyceps y demás, y que eso se sale de madre, ¿vale? Entonces, obviamente, cuando algo se sale de madre, pues intentas eliminarlo, obviamente. Entonces, en la serie contactan con una micóloga y le preguntan, oye, ¿cómo nos libramos de los hongos? ¿Qué hacemos? Y ella dijo literalmente, bombardeen. Literal. Esa escena es lo más realista que vi en la serie. Sí. Bombardeen. Es decir, no hay ningún otro método efectivo dentro del lore de la serie para eliminar hongos. Si te salen hongos en los pies, tírales un par de petardos, ¿vale? Para quitarte el problema de encima de la manera más rápida posible, pólvora. Claro, dentro de los hongos hay muchísima variabilidad y diversidad. Es decir, me imagino que a la hora de eliminar hongos habrá... O sea, esto será una exageración, me imagino. A ver, siempre es como... está esa leyendilla de que los hongos son muy difíciles de eliminar. ¿Qué tiene de verídico la frase? ¿Es una exageración o en tu opinión no se sale tanto de...? A ver, de hecho yo creo que sería, si fuera yo, ¿no? El micólogo al que preguntan en la serie, yo sería un poquito más catastrofista y diría que es imposible. A ver, realmente, tú cuando estás caminando por la calle o sentado en tu casa, como estamos ahora, estamos inhalando miles de esporas de diferentes hongos y están ahí y son estructuras de resistencia y realmente, a ver, hay muchos hongos, o sea, lógicamente bombardear, pues sí, hombre, algo te cargarás, ¿no? Porque no todos los hongos lógicamente aguantan o soportan ciertas temperaturas. Pero yo no lo vería como una solución desde luego fiable. Las esporas están ahí, algunas se va a librar del bombardeo, puede que no alcances la temperatura adecuada como para matar una espora. Realmente, o sea, nosotros en el laboratorio les tenemos hecho a los hongos auténticas barbaridades de decir, vamos a coger este hongo, meterlo en amoníaco a ver qué pasa y al hongo le da igual, al final tira para adelante, ¿no? Son organismos muy resistentes. Tienen sus limitaciones, lógicamente, como todos. Ahora, por curiosidad, o sea, me surge la duda. ¿Se ha probado a ver, que es complicado. La resistencia de hongos en entornos en el espacio, básicamente. A ver si... Pues no lo sé. Si duran, vamos a decir. No Es que me acaba de surgir la duda, hablando de eso, de que le lanzamos amoníaco, no sé qué. ¿Cuánto duraría un hongo en un entorno extraterrestre, vamos a decir así? Que claro, pues ahí está bombardeado por radiación y demás. El ambiente más inhóspito que te puedes echar en la cara. Realmente no tengo ni idea. A ver, no creo que sean tan resistentes, no... A ver, no soy un experto tampoco.
Pero quiero decir, nosotros, lógicamente, pues por ejemplo, cuando queremos hacer cultivos en microbiológicos, ¿no? Cultivos de hongos en placas o así, tenemos que cultivar el hongo que nos interesa y tenemos que cargarnos al resto, que nos pueden contaminar el medio. Y realmente con altas temperaturas y con radiación ultravioleta, te los cargas. Quiero decir, no sé hasta qué punto puede existir algún hongo capaz de sobrevivir en un lugar tan inhóspito como es el espacio exterior, pero lo digo de cualquier forma de vida realmente. Estoy echándole un ojo a un artículo. He buscado hongos espacio en Google. Y bueno, obviamente estoy leyendo el enlace que he visto. En este caso es una noticia de 2016 de La Vanguardia en la que habla de hongos antárticos sobreviven en el espacio a condiciones similares a Marte. Que parece que la Agencia Espacial Europea los envió a la Estación Espacial Internacional y los sometió, pues bueno, la atmósfera es 95% de dióxido de carbono, radiación ultravioleta a toda castaña, y parece que gran parte del porcentaje, no encuentro ahora el valor exacto, el 60% de las células de las muestras habían quedado intactas después de la exposición similar a Marte. No sé si responde eso a tu pregunta, Rafa, pero creo que es un buen porcentaje, la verdad. Yo creo que responde. A ver, creo que responde. Yo por ejemplo, de lo que más puedo, digamos, responder es de... Bueno, tampoco. Es que realmente la diversidad de hongos es inmensa y, lógicamente, cuando hablamos de estructuras de resistencia, pues como pueden ser las esporas, seguramente haya especies que tengan capacidades de resistir pues ese tipo de condiciones relativamente bien. Lógicamente yo no conozco tantos ejemplos, entonces, pero seguramente, quiero decir, como también hay bacterias resistentes a prácticamente todo. Sí, o sea, en caso de catástrofe o colapso de la civilización, los únicos que nos jodemos somos nosotros. Los hongos, o sea, la vida va a seguir, ¿sabes? A mí me acaba de surgir ahora una pregunta a raíz de todo esto que no sé si alguien me la va a poder contestar porque ¿la bóveda del fin del mundo esta tiene esporas de hongos o solo semillas de planta? Buena pregunta. No sé qué... A ver, esporas de hongo como tal no creo, me parece un método también de... Si lo que pretendieran sería conservar hongos, no me parece el método más apropiado, el conservar esporas. Pero dependiendo del, digamos, del proceso que sigan para mantener intactas las semillas, probablemente haya hongos, pero que vayan con las semillas, y de forma inintencionada. Depende también de si las limpian mucho o del protocolo que sigan. Y cambiando de tema, ahora que queríamos aprovechar también, como eres docente en el programa universitario de mayores, ahí en la Universidad de Vigo, y tienes una asignatura que se llama, bueno, es cogomelos, que es setas o hongos. ¿Cuál de las dos? Zeta, principalmente. Zeta. Sí. Vale, es que lo vi y dije, ¿qué carajo? Claro, lo busqué y dije, vale, es zeta en gallego. Vale. Entonces, pues setas y sus usos en la cultura gallega. ¿Nos puedes hablar un poco del temario que impartes en la asignatura? Porque estaba preparando aquí el programa y me llamó bastante la atención. Pues... a ver. Nosotros en esa asignatura la tenemos enfocado un poco... Como tampoco son, digamos, asignaturas con una duración muy grande y son casi cosas que tenemos que dar en dosis pequeñas, intentando que no sea como mucha información en poco tiempo. Realmente cogemos, digamos, los grupos más importantes o más llamativos de hongos que produzcan setas y que tengan algún tipo de uso, pues en este caso aquí en Galicia, y vamos hablando de cada grupo, vamos pues cómo diferenciar ciertas especies, con cuáles hay que tener cuidado, qué tipo de usos se le han dado y se le siguen dando, a cada una de estas especies a día de hoy y en la antigüedad. Entonces, sigue un poco ese esquema, la verdad. Realmente la relación de las setas con la humanidad desde el punto de vista cultural es apasionante
como poco, han sido génesis de culturas, incluso a nivel histórico han tenido muchísima importancia en muchísimas culturas. Y ahora aquí me parece interesantísimo y una cosa que voy a enlazar un poco con el tema flora, que es el conocimiento que hay del peligro, ¿no? De cuando no se conoce, o sea, hay un dicho, ¿no? De cuando no conoces una seta, mejor no cogerla. Y es que hace poco me vi un vídeo de los típicos influencers de 18 años que me vi en el vídeo un grupito aquí en Ganaga, ¿no? Y cogían una cosa que ellos decían, una mini sandía, no sé qué tal, que, pues no me acuerdo el nombre científico de la planta, ¿vale? Pero en Canarias se le llama venenillo. Por algo. Hace honor al nombre. Por algún motivo. Básicamente, purga. Entonces, claro, cuando la gente lo conoce, o lo mismo que, no sé, turistas cortando tabaibas y varias especies de tabaibas, el látex es súper urticante y súper tóxico. Y pues no hay este conocimiento. Con las setas me parece que, si bien siguen pasando cosas, creo que hay un poquito más de conciencia, ¿no? A base de lo que ha pasado en el pasado, parece que la gente tiene un poquito ya de mejor, si no conozco, si no sé, mejor no coger, ¿no? Yo he visto desde fuera del mundo Z completamente, el mundo micológico. No sé si tú tienes otra percepción o has conocido casos donde sí ha acabado mal. Creo que iba a decir algo Rafa también. No, simplemente que es Brionia verrucosa la Exacto. A ver. Mini sandía, sí, se parecen a las chuches estas que vendían. Igual se confundieron con eso. No, a ver. Sí y no. Sí hay quizá más estigma o más miedo, porque sí es cierto que, bueno, muchas zonas en concreto, pues de la península, ¿no? Que es de lo que quizá puedo hablar con más conocimiento. Hay muchas zonas que se han considerado históricamente micófobas, pues que culturalmente la gente tiene miedo a las setas, ¿no? Yo puedo decir que aquí, concretamente en Galicia, aunque no es lo más apropiado decir que es una cultura micófaga, porque realmente hay pruebas de que no, pero generalmente se tiene esa percepción. Sí es cierto que, pues, que es muy típico lo de un niño acercando la mano a una seta y los padres, Dios mío, no toques eso que te va a caer el brazo, ¿sabes? Lo cual es mentira, lógicamente. Entonces, sí, en ese sentido, no en que hay gente idiota en todos lados. Y en plantas no sé cuál será el dato, pero en hongos en España andamos alrededor de las 400, 500 intoxicaciones anuales graves que requieren hospitalización y entre 4 y 5 muertes anuales también todos los años por intoxicaciones con hongos. Entonces, depende de cómo lo plantees. La verdad, la gente... Yo también pongo este ejemplo en clase muchas veces de... Si tú vas por la carretera, por el borde de una carretera y no vas cogiendo por la cuneta las plantas que te encuentras y las vas probando, ¿por qué hay gente que hace eso con las setas? Porque mucha gente hace eso, ve una seta, ve algo que, no sé, por algún motivo, la prueba. Entonces, no sé, yo creo que hay ambas visiones, ¿no? Hay tanto miedo como inconsciencia pura y dura. O selección natural, como yo diría. Podría ser... efecto champiñón, es decir, se cree que la gente que las setas son champiñones que están ricos, los fríes y ya está, o podría ser efecto alucinógeno. Oye, a ver si me da algo con esto. Una mezcla de las dos. Yo diría que de las dos, pero por motivos diferentes. O sea, mucha gente de hecho ni siquiera entiende que los champiñones son setas. Quiero decir, yo por ejemplo me acuerdo de tener con gente de mi familia la discusión de no, los champiñones son los champiñones y las setas son las otras. Y yo, no, son todos setas. Entonces, no sé. ¿Qué pasa? Que hay muchas especies que sí que son muy valoradas desde el punto de vista culinario y que económicamente, de hecho, tienen un rendimiento importante. Solo hay que pensar en las trufas, que hay especies de trufa que pueden alcanzarlos fácil 5.000 euros el kilo.
No sé qué iba a decir. Yo creo que eso hace que mucha gente pues quiera probar, y porque realmente desconocen también que hay una diversidad tan grande, y cuando ven una cosa que se parece a un boletus dicen voy a comérmela, y a lo mejor que se parece al boletus que te puedes comer hay otras tantas especies que no deberías comerte. Y luego sí que hay gente que, digamos, se intoxica de forma voluntaria o de forma consciente porque busca un efecto enteógeno o alucinatorio o de cualquier tipo, y muchas veces también es cierto que no obtienen lo que buscan. Ese es otro melón. Sí, porque, o sea, de todo esto, quería tirar por el tema de... a ver, sí que es verdad que tradicionalmente hay un torrente de información y de conocimiento, ¿no? Pues, oye, si alguien en su momento, Juan, hace no sé cuántos años, le dio la idea de tomarse y fusionarte esta seta y le dio un subidón, pues oye, eso ya realmente, o sea, el pobre Juan pues le dio a lo mejor un chungo, pero en el entorno ya se sabe que esa seta o que ese tipo de seta, mejor no tocarla. O si al primo de Juan le dio por comerse esta otra seta y le sentó genial y le quedó la comida rica, ya sabemos que este tipo de seta ya es para comer, ¿sabes? Es decir, ese conocimiento, o a lo mejor, yo qué sé, como pasa con las plantas, a lo mejor esta seta de aquí, pues le ayudó a calmar el dolor de no sé qué, ¿sabes? Ese conocimiento tradicional que se basa muchas veces en ensayo y error, en pobre gente que a lo mejor le pasó algo o que tuvo suerte, también se puede convertir en conocimiento científico, es decir, el servicio de la etnomicología lo podemos llamar para crear conocimiento científico basado en estudios y demás. La verdad que me parece súper interesante. Me parece interesante en plantas, pero en hongos me parece, si cabe más, porque es un mundo así, como hemos hablado, un poquito más desconocido. De hecho, el Cordyceps se consume. O sea, sobre todo en Asia, se consume el Cordyceps y ya veis que no pasa nada. Y a ver, es muy interesante también porque realmente el mundo de los hongos, desde el punto de vista nutricional, tienen un interés muy importante, ¿no? Porque se sabe que muchos hongos producen sustancias, aparte de que ya de por sí son muy ricos, pues por ejemplo en vitaminas, en minerales que no son fáciles de encontrar, ¿no? El zinc, por ejemplo, pienso. Son muchas especies son ricas en zinc y en otro tipo de elementos que son muy interesantes desde el punto de vista nutricional, sin el riesgo que conllevan otros alimentos, pues por ejemplo, pues porque prácticamente no tienen grasa, prácticamente no tienen azúcar, y aparte de eso muchos de ellos tienen sustancias que tienen interés desde el punto de vista pues farmacológico, ¿no? Estoy pensando pues por ejemplo en la lovastatina, es un compuesto que se emplea digamos, es un hipocolesterolemiante, produce el colesterol en sangre, se obtiene de un hongo. Se sabe que Cordyceps y otras especies pueden tener algún tipo de propiedad carcinostática o que modulan el sistema inmune. Entonces, desde ese punto de vista, son realmente interesantes y hay mucho que descubrir. Claro, yo quiero no, yo pensaba que Rafa iba a ir por ahí, pero dio como el girito. Vamos a meternos en el tema alucinógenos, que lo nombraba antes Rafa. Y esta es una pregunta que de hecho nos dejó Víctor, que repetimos que hoy no ha podido estar. El tema de él lo escribió tal cual, como coevolución de setas y hongos con animales para generar esos efectos alucinógenos. O sea, ¿cuál es el función? O sea, Rafa, no sé si tú lo tenías más en la cabeza porque me acabo de quedar bloqueado. Sí, o sea, tal y como lo pienso yo, es decir, evolutivamente ha habido una presión favorable, o se sabe, o se teoriza si ha habido una presión favorable en ciertos hongos para tener estos efectos alucinógenos, es decir, ¿les da algún tipo de ventaja o es un efecto accidental de ciertos
compuestos químicos que a lo mejor al hongo le sirven para otra cosa y que, pues, casualmente a los animales, una vez los consumen, les provoca efectos alucinógenos. ¿Se sabe algo de eso? ¿O se ha estudiado algo siquiera? Porque la verdad que es una pregunta interesante. ¿Cómo se A nota ver, quién es el biólogo? No, a ver, sí, a ver, no es algo que esté muy estudiado, pero también porque es muy complicado de estudiar ese tipo de cosas, sobre todo en organismos como los hongos, pues por motivos muy diversos. A ver, personalmente, en mi opinión, desde dentro de lo que yo sé, a lo mejor otra persona que sepa más en esto me puede corregir, yo creo que pasa un poco con como el meme este del pimiento picante, de oh, genial, miles de años de evolución y he conseguido sintetizar un compuesto para evitar que me coman, porque claro, me van a comer y les va a picar, pero luego resulta que a muchos humanos nos encanta el picante y el pimiento se jodió, con perdón de la expresión. Yo creo que pasa un poco algo parecido. Seguramente los hongos que han desarrollado pues sustancias que afectan al sistema neurológico, así seguramente tengan una función más bien disuasoria, de no me comas porque si me comes vas a estar flipando y a lo mejor durante el coloquio te viene un depredador y te come, y simplemente pues los humanos nos hemos aprovechado de alguna manera de ello, ¿no? Porque sí es cierto que realmente las dosis a las que podemos estar exponiéndonos consumiendo este tipo de hongos no solo tienen efectos de un viaje bueno, o sea, realmente pueden provocar problemas de salud muy graves y provocar la muerte tranquilamente sin ningún tipo de problema. Entonces yo creo que la cosa va un poco por ahí. Es que a mí me parece un tema súper chulo. O sea, el tema de... Bueno, lo primero, no se consumen drogas. Palique desaconseja. Palique no fomenta el uso de sustancias psicoactivas Es para para, colocarse. es para poner un banner en plan, esto es una charla meramente informativa. Por favor, estamos totalmente en contra del consumo de sustancias ilícitas que provoquen efectos adversos, recreativos, viajes astrales, psicodélicos Astrales. de cualquier tipo. Sí, pues a lo mejor el viaje es solo de ida, como dijo Adrián, ¿sabes? En plan, pimba y luego no vuelve. Entonces, Y hay casos. De hecho, hace poco no me acuerdo del año, pero en Madrid, en una sierra, no me acuerdo ahora del nombre, pero en una sierra habían tenido que ir los servicios de urgencia, de emergencias, no me acuerdo si hasta tenían que haber llevado no recuerdo si hasta tuvieron que llevar un helicóptero, porque habían ido un grupo de amigos a pegarse un viaje y a uno de ellos el viaje le sentó muy mal y estaba con depresión respiratoria, con convulsiones y otra serie de síntomas poco agradables. Entonces... empezamos hablando de las sofás y terminamos hablando de De colocarse con hongos. transpointing. Es que yo no sé, tenemos un Película de don esta para eso, psicodélica. para terminar en todo lo malo. Bueno, selección natural. Bueno, te queríamos preguntar, ya terminando, queríamos entrar sobre un tema del que tienes un hilo y quiero relacionarlo un poco con otro tema que me parece súper interesante, ¿vale? Entonces voy a intentar juntar los dos para que dé bien de tiempo. El tema de los hongos invasores, ¿vale? Porque al igual que muchas especies, también hay hongos invasores. Y, por otro lado, unirlo con el tema del cambio climático y si, bueno, el aumento de temperaturas, mayor frecuencia de incendios, etcétera. Ya hemos visto, o sea, nos has comentado que en general son bastante resistentes, pero ¿el cambio climático les va a pegar como a todos o dentro de lo que cabe van a poder aguantar bien? Menudo fregado me acabas de meter. Pero fregado. Entonces yo ya voy avisando por si digo alguna burrada y que pues alguno de mis compañeros luego me dice, y dijiste una cosa en el podcast este que es una estupidez. A ver, voy a intentar unir yo también los temas. El cambio climático afecta a los hongos igual que afecta a cualquier especie. De hecho, sabemos, por ejemplo, pues pongo un ejemplo que yo conozco, ¿no? En Galicia hay una seta, que es la manita cesárea, que es una especie que tiene un interés culinario muy grande.
no era una seta que estuviera presente en Galicia o que, digamos, fuera ni siquiera común. Era una cosa muy rara que, de hecho, no se tenían citas de que hubiese estado aquí. Y cada vez, conforme pasan los años, es más común. Y de hecho, en las citas se observa un patrón de que empezó apareciendo por el sur y acabó yendo más hacia el norte. ¿Qué pasa? Que esta seta se considera que es de zonas, esta especie, mejor dicho, se considera que le gustan las zonas cálidas. Es una seta de climas más bien mediterráneos. Entonces, probablemente el cambio climático afecta a la distribución de las especies en el sentido de que también se van a desplazar en función de los cambios que hay en el clima. Además, los hongos tienen una capacidad de desplazamiento, por así decirlo, de dispersión mucho mayor que la que tienen, por ejemplo, las plantas. Ahora bien, con el tema de las especies invasoras hay que tener mucho cuidado. Ya lo mencioné en el hilo. Realmente el concepto que se tiene de especie invasora desde el punto de vista técnico o más científico se aplica a los hongos de forma un poco con pinzas, porque todavía no hay evidencia suficiente para decir que hongos me refiero sobre todo a macromicetos que producen setas, que es de lo que más puedo entender. No hay especies de las que tengamos una evidencia como muy grande de que realmente se esté convirtiendo en algo así. Sí se sabe, por ejemplo, que hay 2 o 3 amanitas, la amanita faloides o la amanita muscaria creo que también, la muscaria creo que no. Pero bueno, sí que sabemos que hay especies que son muy comunes aquí en Europa y que en Sudamérica o en Centroamérica o no estaban o no eran nada comunes, y a raíz un poco bien del cambio climático, bien de las explotaciones forestales, se está convirtiendo en un problema a nivel de que sí que, digamos, ahí ya hay más evidencias de que podemos estar ante especies invasoras. Pero yo creo que el cambio climático con los hongos es más preocupante desde el punto de vista sanitario, porque sí sabemos que este aumento de las temperaturas también puede estar facilitando la aparición de especies, no la aparición, sino la proliferación descontrolada de especies como, estoy pensando ahora, por ejemplo, en Candida auris, creo que es un patógeno microscópico y es muy resistente a muchos antibióticos. Y eso sí que puede provocar enfermedades que se pueden pasar entre personas. Entonces, yo creo que hay que poner más el foco ahí. Es que, claro, ahora pensándolo más en profundidad, ¿no? Que cuando te la hice pues la suelta así, pero el tema del control biológico en hongos está a otro nivel, porque, o sea, para hacernos a la idea un poco, hay peces, corales, etcétera. Aquí en Canarias, por ejemplo, tenemos corales invasores, ¿no? Que han venido pues con plataformas, con barcos, etcétera, ¿vale? Vienen adheridos y aquí en puertos tal se quedan. El tema de plantas, pues o bien alguien las introduce con algún fin, o bien te la llevas en una semilla sin darte cuenta. El tema de los animales, lo mismo. Pero es que el tema de los hongos, o sea, la dificultad de intentar controlar la introducción de hongos va a otro nivel, porque al final esas esporas las puedes llevar en cualquier lado. Me acuerdo un poco de María, ¿no? Hablamos con María Guerrero, que ya ha trabajado en Galápagos, y nos contaba un poco el tema de bioseguridad que tienen en Galápagos, donde para muestrear pues tienes que llevar toda la ropa ultra congelada, etcétera, etcétera. Entonces sería, digamos, una de las pocas formas de asegurarte un control biológico, ¿no? El que todo viniera así. Sí, a ver, yo creo que es muy difícil de controlar, sobre todo cuando, o sea, medidas preventivas, ¿no? Como la que comentas de la ropa congelada o que pasen ciertos protocolos de desinfección, yo creo que ahí no debería haber ningún problema en general. Pero si hablamos, por ejemplo, de una especie de hongo que ya está presente en el medio, bien porque ya ha llegado, o porque a lo mejor siempre ha estado ahí y nos hemos dado cuenta ahora, que eso también puede ocurrir, que era una de las problemáticas que yo mencionaba en el hilo. A lo mejor una especie determinada siempre ha estado ahí y a lo mejor este cambio en las temperaturas está haciendo que sea como más evidente o que empezamos a verla fructificar y a lo mejor ya estaba ahí y no hay por qué preocuparse en ese sentido. Cuando el hongo ya está ahí en el medio, yo creo que es muy complicado. Yo si tuviera que escoger un organismo para ejercer control biológico sobre un hongo, escogería otro hongo, porque son, de hecho, precisamente los organismos más especializados en cargarse a hongos son otros hongos, por competencia.
E incluso así me parece un tema súper delicado porque puedes armarla muy gorda. Porque no sabes a qué va a afectar, si va a afectar a lo que tú quieres, cómo lo va a hacer. Es es preocupante. De hecho, hace no mucho había salido, aunque no tenga exactamente que ver con el control biológico contra hongos, había salido no hace mucho una noticia aquí en Galicia de que en un colegio habían sacado una idea súper novedosa para luchar contra la procesionaria, contra la avispa asiática, que era control biológico precisamente con Cordyceps. Digo, vamos a soltar Cordyceps para que se cargue la avispa asiática y para adelante. Y es como, tío, si echas Cordyceps, te cargas a la avispa asiática y te cargas a todo lo demás. Por poner un ejemplo. Salir mal, ¿no? Entonces, son cosas que con pinzas. Es un poco lo de, tengo una plaga de ratas, voy a mandar serpientes, luego las serpientes son una plaga, voy a mandar no sé qué, y es como, Exactamente. no. Es que suena a locura, pero ignoras la de veces que se ha hecho ese tipo de cosas, ¿eh? Y muchas veces acabando fatal. Me estoy acordando de la carpa del Nilo, por ejemplo. Digo, es que parece que nunca aprendemos y que esto es un ciclo eterno de error. O sea, pero bueno, a ver, poco a poco y vamos gestionando las cosas. Y bueno, con esto yo creo que podemos ir cerrando esta tertulia, que ya nos acercamos a la hora de programa. Y nada, antes de pasar ya a las despedidas, recordarles que tenemos ahora un nuevo episodio de Palique Geek, esas breves entrevistas a investigadores que hicimos en el 4º Congreso de Jóvenes Investigadores, al que estuvimos invitados como prensa especializada, sin ser nosotros nada de eso, porque las cosas como son. Pero bueno, en esta ocasión, en el capítulo de esta semana, tenemos con nosotros a Alicia Caballero. Ella es filóloga hispánica y su investigación se centra en la narrativa dentro de los videojuegos. Así que sin más dilación, cerramos esta tertulia y pasamos a un nuevo episodio de Palique Geek. Arrancamos un día más en este nuevo Palique Geek. Hoy contamos con una filóloga, Alicia Caballero. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, gracias. Y te tenemos que hacer, por supuesto, la pregunta de rigor. Eres investigadora. ¿A qué dedicas tu actividad investigadora actualmente? Bueno, un poco extraño porque yo hice filología hispánica y de hecho mi TFG y lo que he presentado aquí en el Congreso es la mitología grecolatina, el libro de poemas de Federico García Lorca, pero a medida que seguí estudiando y metiéndome más en el mundo de la investigación, vi que la narratología en los videojuegos era un tema que me interesaba muchísimo y en el cual me quiero dedicar, la verdad, sobre todo en el ámbito del horror cósmico de Lovecraft. Es que narratología dentro de un videojuego, ¿cómo se entiende ese concepto? Es la capacidad que tiene un videojuego de contar una historia. De hecho, ahora que tenemos el lanzamiento del God of War Ragnarok, me parece súper interesante porque tenemos la primera historia de Kratos y Atreus que le daban una vuelta de campana total a esa trilogía original. Y ahora tenemos esa segunda parte con la mitología vikinga y queremos seguir a ver qué pasa, cómo es ese plot twist final que te descubren que a Atreus se le dice Loki, cuál es su papel, qué historia nos quieren narrar. Eso me parece muy interesante y todo el mundo tiene que entender que un videojuego es un arte y cuenta una historia que se le conoce como ludonarrativa. Y en el caso de Lovecraft tenemos, por ejemplo, Bloodborne, que es a lo que me quiero dedicar sobre todo a investigar ahora, y mi tesis quiero que vaya sobre eso y quiero contar cuáles son los factores del horror cósmico que se ven en el videojuego. Qué fantasía de investigación, te lo juro. O sea, estoy flipando porque digo yo, maravilloso. Y bueno, nosotros te queríamos preguntar un poco también, por ir más a lo humano, a lo personal durante la investigación. ¿Alguna anécdota así, un buen recuerdo que guardes de este tiempo investigando? Bueno, un recuerdo un poquito negativo, pero positivo, porque yo me quedo con lo de después. Abandoné un poco la rama de la mitología porque digamos que no conecté muy bien con ese tutor, no voy a decir el nombre,
Pero luego llegué a un buen punto, que fue durante ese máster de educación, que empecé haciendo la enseñanza en la literatura universal del terror a través de los juegos de rol, que ahí nos metimos ahí fue cuando descubrí a Lovecraft y todo el tema, y ahí descubrí al que quiero que sea mi tutor, ese Miguel Carrera Garrido, desde aquí un abrazo, con una persona con la que conecté y creo que es un factor muy importante, no solo el currículum del profesor, sino también cuidar tu salud mental con una persona con la que conectes, que te comprenda, que sepas trabajar en equipo, porque al fin y al cabo una tesis y el proceso después de una investigación dura mucho, tienes que estar con alguien con el que puedas estar cómodo. Y la anécdota es que me quedo con ese lado positivo de descubrir a alguien con la que sí puedo trabajar y con la que estoy muy a gusto. Sí, qué guay. Y, o sea, no es por incidir en lo negativo, culpa a la investigadora que pasó antes por aquí, pero una pregunta que nos han dejado para ti es si hay alguna serie de cosas que hayas dejado de hacer o cosas que ignoraste durante tu formación o que incluso dirías que ahora estás ignorando y que si empezases de cero a formarte en la universidad dirías, no voy a perderme esto, quiero dedicarme también a hacer estas otras cosas que me gustan además de mi carrera profesional. Bueno, no sé si tiene mucho que ver con la investigación, pero yo creo que un poco de cuidar tu salud mental. Yo si pudiera volver atrás, yo me iría a un piso de estudiantes con mis amigos, ubicado en Pedro Antonio de Alarcón, en Granada, allí, y posiblemente nos bajaríamos todos los días de fiesta, pero es un ambiente que a mí me gustaría retomar, porque yo, viviendo en Las Gavias, ¿a quién no le va a gustar un batisterio romano paleocristiano del siglo I? Gracias por decirlo, me ahorras decirlo a mí. Yo vivía ahí durante mi época de grado, entonces yo me hubiera ido con mis compañeros a Granada y hubiera vivido al máximo la experiencia. Sí, yo ahora por el doctorado no... Ya, el doctorado a lo mejor le da por montar un batisterio romano del siglo I. Se construiría. Con tintes lovecraftianos ya terminamos de rellenar. Ya mezclamos todo. Y bueno, y al igual que un investigador te ha dejado una pregunta, tú puedes dejarle una pregunta a la siguiente investigadora o investigador que pase por aquí. ¿Cuál sería esa cuestión? Bueno, un poco random. Si pudieras organizar tu entierro, ¿cómo lo harías? Ok, me parece una pregunta totalmente lógica y... Ok, es random, fantástico. lo he dicho. No, es perfecto, es el contenido de calidad que buscamos en Palique Divulgativo Sociedad Limitada. O sea, Ojalá ser una sociedad limitada y que esto tuviese ingreso. sería la verdad. Oye, pues nada, Alicia, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Vosotros. Espero que no te hayamos coaccionado para acabar aquí. No, para nada. Tengo una navaja ahora mismo debajo del escritorio con la que me estaba... Bueno, eso no se ve, entonces Claro. no hay forma de confirmarlo. Perfecto. Pues nada, muchas gracias también a ustedes por escucharnos y nos vemos hasta el próximo Palique Hic y el próximo Palique Divulgativo. Hasta otra. Y una semana más esperamos que hayan disfrutado de este nuevo episodio de Palique Hic. Por nuestra parte, esto es todo por hoy. Lo primero, Adrián, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por aceptar la invitación. Ha estado súper interesante. A mí me ha encantado el tema de hongos. Yo se nota que no soy el biólogo aquí ni el ambientólogo porque no tengo ni pajor idea de muchas cosas. Pero ha estado muy, muy guay, la verdad. Lo haces muy divulgativo y creo que se nota ese docente. Gracias. Para mí eso es un gran cumplido. Muchas gracias. Yo me lo he pasado muy bien también. Genial, nos alegramos mucho, de verdad. O sea, que amigo aquí del programa y cuando quieras pasarte de nuevo a hablar de cualquier cosa, estás invitadísimo. Cuando queráis. Cuando queráis. Y bueno, para ir cerrando, vamos a Adri, si queréis añadir algo más. Que además, como siempre que tenemos últimamente a alguien de la península, ahí es una hora más y sabemos que es una putada grande, con perdón de la palabra, y nada, que me ha encantado el programa también, que he aprendido un montón de cosas que ignoraba y que hablando de un tema, de un grupo que es tan complicado y del que en general se sabe tan poco, lo hace súper divulgativo y se entiende un montón. Y nada, gracias a todos los que nos están escuchando también y nos escuchamos la próxima semana. Y Rafa, ya para ir cerrando.
Nada, yo evidentemente agradecer a Adrián por estar aquí hoy con nosotros. Me lo he pasado súper bien, he aprendido muchas cosas también. Es un tema que no se le da mucha visibilidad, pero es súper, súper interesante. Y nada, a los oyentes, pues recordarles que no consuman alucinógenos, por favor, que si se les pudre la fruta no la bombardeen. Y nada, que también que muchas gracias por escucharnos. Pues, Adrián, de nuevo remarcar los agradecimientos por pasarte por aquí el programa y al resto de oyentes también por escucharnos, por apoyarnos, por dejar sus comentarios, interactuar. Y antes de que se me olvide, mira que lo tenía apuntado, lo dejamos en algún comentario en iVoox y lo publicamos en Twitter, pero debemos decir que tuvimos una pequeña errata en el tema de el año pasado. La semana pasada hicimos un programa especial dedicado a la encuesta de percepción social de la FESIT y hablamos de que el 56% de la gente decía que estaba totalmente de desacuerdo con la frase "el hombre ha llegado a la luna". Cosa que nos pareció completamente normal, pero luego me di cuenta al editar el programa que la frase era "el hombre no ha llegado a la luna". Por lo tanto, la gente estaba de acuerdo con la frase. De hecho nos sorprendimos en el programa porque dijimos, tío, es que es muy alto el porcentaje, tal, no sé qué. O sea, y ahora estábamos los tres y nadie se dio cuenta. Bueno, fallitos que tienen, es lo que dijimos justo en ese programa de que los divulgadores, está bien confiar en los divulgadores para informarse sobre ciencia, pero que no se lo tomen todo a pies puntillas, que nosotros también la cagamos. Y nada, con esto, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por apoyarnos una semana más. Recuerden que el episodio, como siempre, estará disponible los lunes a eso de las 6 de la tarde. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Voy a tener que arder contigo. Y si no está en las calles sin perder de